Ya, hoy día vamos a empezar a hablar de probabilidades. Recuerden que en la clase anterior vimos lo que era un experimento, algunas reglas de conteo, ¿cierto? Este diagrama de árbol, permutaciones, combinaciones. Y lo que tenemos que hacer ahora es, una vez que ya tenemos eso listo, es empezar a hablar qué es una probabilidad, cómo asignarle una probabilidad a algo, ¿cierto? Y empezar a ver desde lo más intuitivo hasta después ya ir llegando como a los modelos de probabilidad que tenemos que estudiar. Entonces, dentro de esto, vamos a empezar a hablar de cómo asignar una probabilidad. Una probabilidad eh, tiene unas reglas básicas que son las vamos a ver al tiro acá, que la primera es que la probabilidad de cada resultado experimental, recuerden que vimos, ese concepto lo vimos en la clase anterior, es algo que está entre 0 y 1, ¿ya? En la probabilidad que le asigna. Entonces, es como una especie de función, digamos, sea, y este es un resultado experimental, y P es una función que asigna probabilidad, y la probabilidad del resultado experimental tiene que estar siempre entre 0 y 1, ¿ya? Entre 0 y 1 de esa manera, así. Esa es la primera regla para asignación de probabilidades. Y la segunda es que la suma de todas las probabilidades de los resultados experimentales tiene que ser 1, ya tiene que sumar 1. Es decir, esto es la suma de todos los resultados experimentales. Bien, hay varias formas de asignarle una probabilidad a algo. Vamos a ver que puede ser hasta intuitivo asignarle probabilidad, que es lo que uno hace de repente a diario, cuando se enfrenta como a un suceso que puede tener ciertas chances de ocurrir, entonces uno intuitivamente sabe qué probabilidad tiene. Pero esto es lo básico para entender qué sería una función de probabilidad. Entonces, a partir de esto, la idea es ver cómo le podemos asignar esta probabilidad a ciertos eventos, ¿ya? Entonces vamos a definir lo que es un evento. Ya habíamos visto lo que era un experimento, lo que era el espacio muestral, y un evento es una colección de puntos del espacio muestral. Yo antes de ver esto les voy a mostrar un diagrama que indica eso, es decir, lo que estamos hablando aquí. Por ejemplo, yo tengo un experimento cualquiera como los que estábamos viendo la clase anterior, y este experimento me genera algo llamado el espacio muestral. ¿Ya? El espacio muestral. Y el espacio muestral contiene adentro subconjuntos que se le llaman eventos. El espacio muestral vimos que podía ser muy amplio, pero quizá el evento es una cosa más pequeña. Y en el ejemplo de esto les puedo mostrar, por ejemplo, que si tengo un experimento que es eh, lanzar 2 dados y el espacio muestral ya lo habíamos visto alguna vez, ¿cierto? En la clase anterior habíamos visto que el espacio muestral de esto es esto bien grande, que es el 1,1, 1,2, etcétera, hasta llegar al 1,6, y por aquí el 2,1, el 2,2, hasta llegar aquí al 2,6, aquí hacia abajo el 6,1, 6,2, y aquí hasta llegar al 6,6. ¿Ya? Recuerden que este era el espacio muestral de lo que habíamos de lanzar 2 dados. Ahora, dentro de este espacio muestral, que son como todos los resultados experimentales posibles, ¿cierto?, de este experimento, tenemos algo que se llama evento, y el evento puede ser cualquier subconjunto de esto, pero puede estar determinado también
por alguna frase, alguna oración o alguna proposición. Por ejemplo, eh, que la suma sea menor a 3. Entonces, al lanzar dos dados, de esta parte me quedo solamente con ciertos puntos que la suma sea menor a 3. Vamos a ponerle menor o igual para que sea un poquito más de puntos. Menor o igual a 3. De este resultado, de este espacio muestral que está arriba, solamente me quedo con esos resultados que cumplen esta condición. Entonces me van a formar un subconjunto. De ahí voy a sacar solamente el 1, 1, el 1, 2, el 2, 1. Ya, esta parte que está acá. Y a eso se le llama un evento. Ahora, los eventos pueden estar determinados de esa manera, hay otras formas también, por ejemplo, podría yo hablar de que el evento puede ser que ambos resultados sean par. Entonces ahí me quedaría con el 2, 2, con el 4, 4, el 6, 6. Ya considerando ese evento. Y esto también es un subconjunto del espacio muestral que está arriba. Por eso le indicaba al principio este diagrama, ¿cierto? Que uno tiene un cierto experimento, genera un espacio muestral, y los subconjuntos de este espacio muestral es lo que nosotros le vamos a llamar un evento. Ahí. Ya, entonces, una vez que tenemos claro qué es el evento, ¿cierto? Lo que le estaba contando, vamos a hacer estos dos de aquí, estas dos actividades. Vamos a partir con esta, que dice, del experimento de lanzar dos monedas, calcule el evento de obtener como mínimo una cara. Entonces, vamos a ver aquí cómo sería eso. Entonces, sabemos que al lanzar dos monedas tenemos este siguiente espacio muestral, que es que salga cara a cara, que salga cara sello, que salga sello cara y que salga sello sello. El evento que estamos analizando aquí es el siguiente, es como obtener como mínimo una cara. Entonces aquí de este espacio muestral me quedaría con los tres primeros que corresponden a este evento de acá, es decir, que sean los dos caras, que sea cara sello, que sea sello cara. Ya, y ahí me quedaría con los tres primeros, ¿cierto? Que corresponden a este evento. Y dentro del otro ejercicio, dice, se parece un poco al que estaba haciendo yo hace un rato, ¿cierto? Este de acá, que es el experimento de lanzar dos dados, calcula el evento de que sumen más de 9. Es decir, aquí tengo, por ejemplo, del espacio muestral, este evento sería que saliera, por ejemplo, el 6 y el 4, el 6 y el 5, que saliera el 6 y el 6, o que saliera el 5 y el 6, ¿cierto? También es posible aquí. O sea, al revés. Ahí. Con el otro siendo 5, puede ser el 5 y el 6,
ahí. 5-5 también. Y 4 y 6 también, otra posibilidad, ya que sería que el primero saliera 4, el otro saliera 6. El 5-5, profe. Entonces, esas ciertos son posibilidades de este evento de que sumen más de 9. Ahora, es importante, gracias, sí, también el 5 y 5. Bueno, ahí, 5 y 5, a ver si me faltan alguno. Yo creo que están todos, ¿no? Entonces, calcular después la cantidad de casos posibles dentro del evento y compararlos con la cantidad total que tiene el espacio muestral va a ser la clave después cuando tengamos que asignar una cierta probabilidad ya a este tipo de cosas. Ya, entonces, eso es lo que sería un evento dentro de un espacio muestral. Y lo que vamos a ver ahora es cuánto es la probabilidad de un evento, ¿ya? ¿Cuánto sería asignar, qué es asignarle una probabilidad y cómo le puedo asignar la probabilidad dentro de este evento acá? Entonces, la probabilidad de un evento, la primera regla, ¿cierto?, es que va a ser igual a la suma de todas las probabilidades de los puntos muestrales que forman el evento. Ya, o sea que yo tengo que determinar cada probabilidad de cada punto que está dentro de este evento y lo sumo y ahí obtengo cuál sería la probabilidad de esto. Bien, vamos a partir con algo hecho de la forma así como con esta tabla de frecuencias. Dice aquí que aquí hay una publicación de las 500 empresas más grandes de Estados Unidos y los 5 estados, ¿cierto?, de donde hay más de estas 500 empresas que están publicadas en la revista Fortune. Entonces, hay que calcular como ciertas probabilidades dependiendo de los eventos que estamos viendo acá. Bien, para hacer este ejercicio entonces vamos a revisar lo siguiente. Vamos a ver un poquito del anterior. Entonces, las formas de asignar probabilidades dijimos que eran varias, pero hay una que es bien particular, que es la que le estaba contando, que una forma de asignar probabilidad es analizar lo siguiente. Dentro de un evento, contar los casos exitosos o los que uno está interesado, dividido los casos posibles. Esta formulita se usa cuando todos los resultados muestrales tienen la misma chance de salir. Ya, por ejemplo, este es bien básico, ¿cierto?, para asignarle quizás una probabilidad al lanzamiento de una moneda. Entonces, vamos a partir con este bien básico, que es lanzar una moneda. Tenemos el espacio muestral, que sería cara sello. Y tenemos los ciertos, o sea, cada uno de estos tiene la misma probabilidad, como habíamos delante.
puede salir cara o puede salir sello. Entonces, para ver la probabilidad de cada evento, que es o que salga cara o que salga sello, podemos hacerlo de la siguiente forma. Entonces, la probabilidad de salir cara sería casos exitosos dentro de esto que está aquí, es solamente uno, y dividido los casos posibles son 2. Entonces, ahí me quedaría 0,5. Y la probabilidad de salir sello sería casos exitosos es 1, dividido los casos posibles que es 2, me quedaría 0,5. Este método, que es como el más simple, ¿cierto? Porque todos los eventos aquí tienen la misma probabilidad de ocurrir, entonces lo puedo calcular de esa manera. Cumple con las reglas que habíamos visto en un principio de cómo asignar probabilidades. Si se dan cuenta, la probabilidad de salir cara más la probabilidad de salir sello es exactamente 1, ¿ya? Y además cada una cumple con estar entre 1 y 0. Que son las reglas que habíamos visto antes. Cuando uno ocupa esta metodología, siempre va a pasar eso, ¿ya? Va a pasar de esa manera. Ahora, esto de aquí, los casos exitosos divididos los casos posibles, se puede interpretar en una tabla de frecuencia también, ¿ya? Una tabla de frecuencia donde los casos exitosos son la frecuencia y los casos posibles son el total de datos en la muestra. Entonces, lo anterior se puede aplicar a una tabla de frecuencia. Que al final la tabla de frecuencia agrupa, ¿cierto? Esto como este espacio muestral de una forma ordenada. Por ejemplo, si tengo el evento A, B y C aquí, y aquí tengo la frecuencia N1, N2, N3, ¿ya? Una cosa así, una tabla común de frecuencia. Entonces, la probabilidad de A va a ser N1 dividido N1 más N2 más N3. La probabilidad de B va a ser N2 dividido N1 más N2 más N3. Y la probabilidad de C va a ser N3 dividido la suma de esto. O sea, al final igual estoy aplicando la fórmula anterior porque estoy dividiendo la cantidad de casos posibles, o sea, casos exitosos dividido casos posibles, ¿ya? Eso es lo que estamos haciendo con cada uno de estos de acá. Entonces se puede llevar perfectamente a una tabla de frecuencia, ¿ya? Eso puede ser de esa manera. Entonces, vamos a desarrollar el ejercicio que viene en base a esto que les estoy mostrando y lo van a responder en una hojita que les voy a dar al tiro. Mientras lean el problema que viene acá.
Ya, entonces para responder esta pequeña pregunta, van a ir a esta página aquí. Este es el código. Y tienen que responder, en la respuesta tienen que colocar su nombre, apellido y la respuesta. ¿Ya? Eso dentro de cuando abran esto acá. Entonces voy a dar 10 minutos para hacer este y luego vamos a continuar con otros ejemplos. Recuerden ponerle su nombre al principio porque si no, no voy a saber quién está contestando. Para después anotarlo en el quiz de hoy. Profe, se responde A, B y C. Ya, 5 minutos más y terminamos para ver los resultados de este ejercicio.
Ya, entonces vamos a ver la respuesta. O sea, enseguida. Aquí dice que son 500 empresas, entonces hay que tener cuidado con esta tabla de frecuencias porque nos aparecen 5 estados, pero claramente hay un evento más que es que no esté en estos 5. Y este evento, de no estar en ninguno de estos, lo podríamos calcular, o sea, podemos ver la frecuencia contando